Buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, manejo de gripe y resfriado en todas las edades. El día de hoy tenemos el gusto de contar como conferencista con la doctora Mónica Rosales, pediatra intensivista. La doctora Rosales es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala como médico y cirujano y también como pediatra. Ha desempeñado diferentes cargos como jefe de unidad en cuidado intensivo pediátrico del Hospital Nacional de Escuintla, subjefe de unidad cuidado intensivo pediátrico de la unidad de cirugía cardiovascular, subjefe de unidad cuidado intensivo pediátrico, Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, fundadora y jefa de unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital Nacional de Infectología Pediátrica y como jefe de servicio de unidad de cuidado intensivo pediátrico. El día de hoy pues les tenemos una conferencia muy interesante para que ustedes sepan los diferentes tips para el manejo de la gripe. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Hoy quisiera hablar con ustedes y vamos a hacer como una traducción. La traducción de lo que nosotros como médicos hablamos para que ustedes lo tengan con un tip diferente, ¿verdad? Y para eso vamos a llevar desde una introducción muy breve, cuáles son las diferencias que hacen que los niños tengan un menor porcentaje de tiempo para que nosotros respondamos a los procesos infecciosos respiratorios, cuáles son las clínicas, la causa, algo un poco de clasificación y el tratamiento, ¿verdad? En la introducción es importante recordar que si ven a nivel mundial, más de 600,000 niños van a tener infecciones respiratorias y neumonía y van a poder tener casos graves que inclusive conlleven a un proceso de mortalidad, ¿verdad? En general, para el 2015, 15% de todas las muertes a nivel mundial eran relacionadas con un proceso infeccioso respiratorio. ¿Y por qué esto sucede más fácilmente en pediatría y no tanto en adultos? Primero, porque vamos a ver que nuestros niños, al contrario de lo que sucede a nosotros, que cuando tenemos una gripe y demás, pues obviamente hay diferentes medicamentos que podemos tomar y hace que mejore la congestión nasal, clorfeniramina, etcétera, pero pues en el caso de los niños esto no es así. En el niño esto sí va a ser un respirador nasal obligado. Es decir, se le congestiona la nariz y el trabajo respiratorio empieza a incrementarse. El diámetro de su tráquea va a ser de 4 milímetros, contrario a los casi 2 centímetros que tiene la tráquea del adulto. Esto es como que ustedes compararan de estas pajillas que se usan para mover el café y juntaran dos y la compararan como una de las pajillas que nos dan para tomarnos los smoothies, por ejemplo. Es la diferencia de diámetro que podemos ver. Por supuesto, la tráquea va a ser mucho más blanda en el niño que en el adulto, ¿verdad? Y la lengua, por eso ustedes ven que los niños generalmente están sacando la lengua es más en proporción que lo que habitualmente representa para nosotros en el adulto. Algunas diferencias más. Aquí podemos comparar, como que ustedes estuvieran viendo acá ahorita a su pequeño, ¿verdad? Vean cómo la abertura que se llama epiglotis, que está del lado del adulto, es mucho más grande y mucho más delineada, por decirlo de alguna manera, contrario a lo que sucede en el niño, que hay distintos puntos de apertura. También algo que es importante es que si comparamos ya la tráquea, vamos a tener una tráquea que es como un tubo en el adulto. En el caso del niño es un embudo. Entonces, esa parte que se adelgaza, de acuerdo a la cual nosotros le llamamos cartílago cricoides, pues vamos a tener un área que va a tener una mayor posibilidad de colapsarse y estrecharse. Aquí está para que pudiéramos hacer las comparaciones. En la parte de arriba vean el diámetro que tiene, ¿verdad? En cambio, en el adulto pues es mucho más ancha, ¿verdad? Entonces es pues mucho más fácil pensar
Si lo comparáramos, por ejemplo, con unas tuberías, es mucho más fácil tapar una tubería delgada que tapar una tubería de mayor diámetro, ¿verdad? También, fuera de lo que es propiamente la vía aérea, el tamaño de las narinas, la lengua, la tráquea, etc., algo que es importante es que nuestros niños, cuando ustedes los ven, son cabezoncitos, ¿no? Entonces tienen la parte de atrás, la región occipital, es un poco más prominente, entonces tienden a hacer esto, ¿verdad? Entonces hay que colocar siempre pequeñas almohadillas abajo de los hombros que hagan que el nene pueda descansar en una posición en donde tenga como que estuviera olfateando, ¿verdad? Entonces ahí su vía aérea está liberada. También, si nos vamos más hacia abajo, por supuesto, los huesos, la del tórax en sí de los niños pequeños y de los niños en general, aunque más en las edades más tempranas, tienen los huesos no tan osificados, o sea, no tan duros como los del adulto. Sus costillas entonces son más rectas, no son tan curvaditas como lo son en el adulto. Y por supuesto, la masa muscular es menor en potencia y se puede agotar, ¿verdad? Entonces, que ellos empiecen a respirar más rápido significa que hacen como que estuvieran haciendo más ejercicio y entonces el músculo se agota más prontamente, ¿verdad? Y a nivel del sistema nervioso también tenemos una respuesta más tardada. Clínicamente nosotros es importante, ¿verdad? ¿Por qué hacer este tipo de conferencias? ¿Por qué hacer este tipo de datos con ustedes? Básicamente porque es sumamente importante. La primera pauta de detección no somos nosotros los médicos. La primera pauta de detección son los padres, ¿verdad? Entonces, tips que sean importantes para que ustedes puedan tener un niño que está detectado a tiempo es fiebre que persiste y que hace que ustedes tengan que usar, por ejemplo, acetaminofén más frecuente de cada 8 horas, ¿verdad? Eso no está bien. Otro tip, niños que, por ejemplo, estén muy irritables o niños que estén demasiado dormidos. O sea, eso ya significa que la cantidad de oxígeno que está llegando a nivel del cerebrito, el sistema nervioso, pues ya obviamente está disminuyendo. Niños que se ven muy agitados, ¿verdad? O esos niños que ustedes ven que se les hunde esta parte de acá, ¿de acuerdo? O que se les hunde su abdomen como que estuvieran metiendo la pancita, por decirlo de alguna manera, entonces se les hace como un surco en esta parte de abajo de las costillas. Y si ustedes ven en el lateral, van a ver que las costillas se hacen como, ustedes pueden ver el movimiento, ¿verdad? Como que fuera un arquito, entonces esa parte no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, tips, niños que tienen alteración de la conducta, ¿de acuerdo? O sea, que están muy irritables o muy dormidos. Niños que están con aumento del trabajo respiratorio, ¿de acuerdo? Niños que tienen color pálido o azul inclusive en las áreas de las extremidades o alrededor de la boca. Entonces, ¿ahí qué debemos de hacer? Ustedes ven cualquiera de estos signos, no tienen que esperar que estén todos. Con uno que vean, hay que intervenir y su intervención como padres es, ok, lo llevo con el médico, ¿verdad? Y ya entonces nosotros también vamos a intervenir y vamos a hacer la reevaluación. Este esquema también nos dice comunicación efectiva. Entonces, ahí necesitamos padres que nos digan, mire, lo siento calentito, no, mira, tiene 37.9, tiene 39 de temperatura, esos datos. Y ustedes son nuestro equipo de trabajo para mantener bien a los niños. Este esquema responde a esta parte, el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, en apariencia vemos, pues ya lo que habíamos hablado, de la irritabilidad o la somnolencia. En el respiratorio, el aumento del trabajo. En el circulatorio, el color, la temperatura, ¿de acuerdo? Para poder observar tempranamente datos que nos dicen el niño no está bien. Entonces, este triángulo es muy sencillo. Cualquiera de los ángulos que esté tomado va a decirles a ustedes, alerta padres, esto no está bien, hay que atender.
hay 2 lados tomados, la velocidad con la que tenemos que llegar es más rápida, ¿verdad? Para poder tener. Y si están los 3 lados afectados, pues obviamente es un paciente que está críticamente enfermo, ¿verdad? Un paciente que va a ir a los cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros y qué tienen que empezar a ver ustedes? Un paciente va a tener fontanela, o sea, la mollera, como le decimos habitualmente, ¿de acuerdo? La va a tener que tener de la misma forma que la cabecita. Si está muy hundida o elevada, esto no está bien. Si tenemos el llanto con lágrimas, eso está de acuerdo. Si no lo tenemos, el paciente está deshidratado. Si está alerta, y si ya dijimos, si está cianótico, si se ve moteado, algunos niños suelen tener esta piel blanquita y se le ven como que tuvieran mallitas de color morado rojizo. Eso no es bueno, ¿verdad? Eso, o que se sientan fríos de las extremidades, eso tampoco está bien. Y por supuesto, si nos vamos a ver básicamente en lo que es las infecciones respiratorias, pues vamos a ver un niño que respira más rápido, vamos a oír un pitito como cuando respiran, ¿de acuerdo? O si nos acercamos al niño, vamos a escuchar que cuando saca el aire se escucha un... Hay niños que se les puede ver también aleteo nasal, ¿de acuerdo? Es cuando mueven las alitas de la nariz, o las retracciones, que era lo que les contaba de hundir el abdomen, ¿de acuerdo? Esto no es necesario que ustedes como padres se los aprendan, porque son valores, pero sí es importante que sepan que nosotros vamos a tener valores distintos dependiendo de qué edad tengan sus hijos, ¿verdad? Entonces, si ven, es mucho más fácil aprenderse a, ok, está despierto o muy irritable o muy dormido, está con la piel más fría o se ve moteado o azulito o aumento del trabajo respiratorio. Ya con esos 3 puntos que ustedes tengan tomado, ya cuando llegan al hospital nosotros ya empezamos a ver estas áreas, ¿de acuerdo? Podemos escuchar ronquidos, ¿verdad? Como los chiquitos que tienen las amígdalas muy grandes, ¿de acuerdo? O que tienen un trauma en esta región de todo lo que es el área de la cara, ¿de acuerdo? También podemos oír a aquellos niños que están afónicos, nosotros le decimos disfonía, ¿de acuerdo? O podemos oír las sibilancias y dependiendo del lugar en donde lo oigamos, vamos a saber si tenemos pacientes que van a tener afectadas la parte superior, la parte media o ya la parte inferior de la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Y en base a eso también vamos a definir si únicamente necesitamos acetaminofén o si ya necesitamos empezar algunos otros medicamentos, dextrometorfano y demás, ¿de acuerdo? Acá tenemos un video, pero pues vamos a ver lo que vamos a notar en un paciente es su apariencia general, ¿de acuerdo? Y los signos del aumento del trabajo respiratorio, algo que es importantísimo, ¿de acuerdo? Y nosotros como médicos siempre lo abogamos, el hecho de que el paciente debe de ser evaluado en una postura que le sea cómoda al niño, ¿verdad? O sea, no, a veces les pedimos a nuestras mamás que nos hagan favor de mantener al niño abrazado, que nos hagan favor de mantenerlo al niño tranquilo, porque muchas veces el hecho solo de que lo acuesten en las camillas puede venir y ponerlo más agitado todavía. Entonces, en lo que hacemos esa fase de empatía, de jugar con el niño, de empezar a ver cómo está respirando sin que se agite y demás, es mejor que esté protegido. Ustedes como padres son su fuente de protección, ¿verdad? Hay algunos niños, de acuerdo, que van a tener un mayor riesgo en cualquier proceso de infección. Vamos a hablar entonces aquí de los niños con alteraciones neurológicas, ¿verdad? Los niños con alteraciones cardiovasculares también, y también, por supuesto, los niños con anomalías congénitas que puedan incluir la vía respiratoria. Si ven en este bebé de lado, se ve como que la mandíbula estuviera muy hacia atrás.
Eso hace entonces que la cavidad oral y la comunicación que vimos al inicio cuando teníamos el diagrama de padre e hijo, ¿de acuerdo? Por supuesto acá está mucho más reducida. Entonces cualquier proceso inflamatorio hace que esta vía aérea se contraiga o que, perdón, se obstruya más rápidamente. Cuando vemos un aumento del trabajo respiratorio, que es algo que ya hemos venido mencionando, ¿de acuerdo? Es aquel paciente que vemos que respira rápido, ¿verdad? Aquel paciente que se agacha para lograr respirar mejor. Aquel paciente que está respirando y como que estuviera moviendo la cabecita. Eso quiere decir que está usando músculos acá para lograr mantener un trabajo respiratorio adecuado. Podemos tener niños que respiran rápido, como han visto cualquiera de ustedes con sus niños cuando tienen fiebre o están deshidratados, ¿de acuerdo? Ahí, por supuesto, pues claro, si uno les maneja la fiebre con medicamentos como por ejemplo acetaminofén, ¿de acuerdo? Pues por supuesto ahí estamos perfecto. Entonces eso ya empieza a hacer que el niño ya respire más tranquilo. También podemos tener que respiren muy lentos, y esto es porque o les baja mucho la temperatura. Ojo, habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver fiebre y que la fiebre nos alerte, pero en pacientes menores de 3 meses de edad o pacientes desnutridos y en algunos otros casos especiales, podemos ver que la temperatura también puede bajar a menos de 36.5 grados tomada con el termómetro, y eso también puede hacer que respiren muy lento, y eso no es bueno tampoco, ¿de acuerdo? También los niños que tienen fracturas o traumas de cráneo, cuando van en las motos sin casco, que no deberían ir los niños de menos de 18 años y que tengan licencia, ¿de acuerdo? Y algunos medicamentos, ¿verdad? E infecciones graves. Y algo bien importante, ¿de acuerdo? Por supuesto, estamos pensando en infecciones respiratorias, pero siempre tenemos que tener cuidado en los niños mayores de 10 meses que ya pueden hacer el fenómeno de la pinza, o sea, juntar, que les gusta andar tocando todo y todo eso hacia la boca, ¿verdad? Y entonces pueden aspirar un arete, una bolita de un collar, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante tomar eso en cuenta. Realmente, datos auxiliares que vamos a hacer, algunos exámenes de sangre, puede estar hematología y demás. Vamos a hacer radiografías de tórax también para verificar cómo estamos. Entonces, si ven, conducta, todo lo que es el sistema vascular y el respiratorio, ¿verdad? Y aquí ya les vamos poniendo como puntos. Entonces, si ustedes ven a un niño jugando, no es lo mismo que si ven a un niño que está completamente privado, como dirían las abuelas, era un niño que no está consciente. No es un niño que está rosadito, es un niño que se ve como un color gris, que se ve muy pálido, ¿de acuerdo? O azulito, no está bien. En el respiratorio el patrón normal, y el otro es un paciente que está con un patrón respiratorio elevado. ¿Por qué puede ser causado esto? Por supuesto, las infecciones respiratorias, ¿de acuerdo?, pueden ser clasificadas en superior e inferior. Las neumonías o las amigdalitis, rinitis, rinosinusitis, etcétera, ¿no? Puede ser porque los bronquios están muy cerrados, como en el caso de los pacientes con asma, ¿de acuerdo? O restringido porque es un pulmón que está muy duro, como en el caso de las neumonías. Y pues entonces ya sabiendo si está arriba o abajo, o si está obstruido o está demasiado endurecido el pulmón, entonces pues ya podemos hacer un diagnóstico más específico que nos guíe a el tratamiento más apropiado. Entonces, por ejemplo, en la parte superior podemos ver los pacientes que tienen Croup, que es una infección viral, ¿de acuerdo?, que acá pues obviamente requiere manejo con medicamentos para disminuir la inflamación, acetaminofén para poder ayudar con todo el proceso inflamatorio en relación al malestar general y a la fiebre, epiglotitis, que es una enfermedad que a veces no se ve tan frecuente, que es una urgencia médica, ¿de acuerdo? Y por supuesto el absceso retrofaringeo, que generalmente se relaciona
con una faringoamigdalitis que ha venido teniendo un comportamiento no habitual, ¿verdad? Y abajo, pues por supuesto ya hablamos de neumonía y también debemos tomar en cuenta asma, por ejemplo, y bronquiolitis, que es muy frecuente relacionado a procesos virales como virus sincitial respiratorio, que estamos justamente en la época ahorita, o a rinovirus, por ejemplo. Aquí quiero que vean a la mano izquierda cómo se ve la apertura cuando nosotros lo vemos ya directamente con una cámara, con un endoscopio, ¿de acuerdo? Vemos la apertura de la vía aérea, ¿verdad? En el lado derecho, ustedes van a ver que está completamente ocluida, ¿verdad? Entonces, esto puede darse por una debilidad de todo lo que es la estructura, que se conoce como la laringomalacia, pero también puede darse relacionada a procesos infecciosos que generen una inflamación severa. Así es como ven ustedes el CRUB, vean cómo, vean en la anterior, vean cómo se ve esa apertura casi redondita, ¿de acuerdo? Vean aquí cómo se ve, es una linita, ¿no? Entonces este paciente va a costarle respirar, ahí necesitamos darle obviamente medicamentos antiinflamatorios y también darle pues, medicamentos para liberar dolor, fiebre y malestar, ¿de acuerdo? Esto si lo viéramos en una radiografía. Y acá el absceso retrofaríngeo solo quiero ponérselos por un dato especial, ¿de acuerdo? El paciente va a ser raro que se presente, pero son niños que eventualmente van a tener ganglios en la región del cuello, fiebre, se les va a oír un pitito cada vez que tratan de inhalar el aire, ¿de acuerdo? Van a ser pacientes que van a tener el cuello y no pueden doblarlo hacia el otro lado porque les duele, ¿verdad? Y por supuesto, esto es un tratamiento que sí necesita realizarse dentro del hospital en un tratamiento quirúrgico. El asma, ¿por qué tratarlo dentro de las infecciones respiratorias? Porque vamos a tener niños que van a tener procesos inflamatorios crónicos y que por ende vamos a tener que suponer que el paciente va a tener una crisis en relación a procesos infecciosos que vayan a desencadenar un mayor nivel de inflamación en un bronquio que ya está de per se inflamado. Si viéramos el bronquio, la parte interna, y nosotros cortáramos un pedacito, a su mano izquierda van a ver cómo se ve una vía aérea normal, ¿de acuerdo? Con una capa delgadita de moco que apenas se ve esa linita verde arriba, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes que hay muy pocas células en esta parte que se dice lámina propia, ¿de acuerdo? Y pues obviamente a nivel glandular también hay muy poquito. Vean cómo la inflamación en el asma hace que tengamos muchísimo más moco, es esa capa verde que vemos hasta arriba, ¿de acuerdo? Vean cómo la lámina propia está llena de células inflamatorias y las glándulas pues están mucho más aumentadas en cantidad, ¿de acuerdo? Y pues obviamente hay mayor secreción, por supuesto. Si lo viéramos en un corte en el bronquio, vean hacia el lado izquierdo de su pantalla, en donde está el pulmón sano, vean ese bronquio bonito, grande, abierto, ¿verdad? Casi que una autopista para que el aire entre y podamos recibir el oxígeno que necesitamos, ¿de acuerdo? Ven un pulmón con asma, ¿de acuerdo? E imagínense la peor situación de tráfico que puedan haber en la ciudad en donde estén, ¿de acuerdo? Ese es un pulmón con asma, ¿verdad? Una vía que está estrecha, que está llena de moco, que está inflamada, ¿de acuerdo? Entonces es como complejo esta parte de que logre entrar el aire, por eso es que el niño se angustia. Y entonces ahora súmenle a esto que el paciente tenga una infección por rinovirus, virus sincitial, metaneumovirus, influenza, parainfluenza, pues listo, ¿verdad? Tenemos como toda esta complicación. Ojo que aquí mencioné un virus que es importante tomar en consideración que hay vacunación, ¿de acuerdo? No olviden vacunar a sus hijos de influenza, es importante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces vamos a tener, y voy a aprovechar aquí unos minutitos, ¿de acuerdo? Para recordarles
que esta es una forma quizás no la más actual en relación a lo que nosotros podemos ver como médicos, pero que sí le puede dar a los padres un buen dato, ¿de acuerdo? Si sus hijos asmáticos están afectos, o sea, no pueden hacer la actividad normal, si vienen y ya no pueden hacer la actividad esperada para un niño, ¿de acuerdo? Si están empezando a tener síntomas nocturnos, por favor consulten con sus médicos tempranamente para poder hacer una revaloración de cuál está el control de su paciente con asma, ¿no? Y pues obviamente muchos de los niños mayores de 6 años que ya han sido diagnosticados con asma, pues saben que podemos hacer la flujometría y poder tener un valor más determinado de cómo está su capacidad funcional. Ok. Eso es no es para asustarlos, no crean, ¿de acuerdo? Ok, esto es un alveolo. Esta es la parte más pequeñita del pulmón, ¿de acuerdo? Exactamente no es redonda, pero es la forma en la que es más fácil de graficar. Realmente es como una figura de más de 12 tiempos o de 12 ángulos, es más de un dodecaedro, o sea, es angulada, ¿de acuerdo? Pero nos sirve aquí para poder ver que no es únicamente un área de paso, ¿de acuerdo?, para el oxígeno, sino que tiene diferentes capacidades de venir y responder. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con neumonía, si ustedes ven, ya me avancé yo algunos datos, aquí está. Si ustedes ven acá, ¿de acuerdo?, todo ese espacio donde se ve esa figura moradita, ¿de acuerdo?, que es un macrófago, es una célula de defensa del pulmón, ¿de acuerdo?, se ve todo ese espacio limpio, ¿de acuerdo?, ese globo, ese alveolo, ese dodecaedro, como quieran, está limpiecito. Vean cómo se llena de líquido inflamatorio, ¿de acuerdo? Una de las formas que yo les he encontrado a los padres de decirles es, mire, esto es como que usted tuviera una esponja, usted la levanta, no hay ningún problema. Pero usted tiene una esponja empapada y esa esponja pesa, cuesta más moverla, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente igual. Ahora imagínense esto multiplicado por 5 millones, que es el promedio de alvéolos que va a tener un niño, ¿de acuerdo? Y tratar de levantar todas esas esponjitas mojadas, ¿de acuerdo? El paciente tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ojo con esa parte. Y esos, si lo vemos ya en grupo, ¿de acuerdo?, son los alvéolos que están llenos. El aire en las radiografías debe verse negro. Si ustedes ven, estos dos están pues obviamente manchadas, ¿de acuerdo? Porque pues por supuesto están llenas de líquidos los alvéolos, ¿de acuerdo? En el lado derecho se ve un poco más grande el corazón, ojo con, que también tenemos que saber cómo está respondiendo el corazón siempre. Cuando vemos pulmones siempre debe ir a la par el corazón, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando vemos infecciones respiratorias, ¿de acuerdo?, siempre vamos a estar vigilando 3 áreas: respiración, compensación cardiovascular, ¿de acuerdo?, y sistema nervioso, ¿de acuerdo? Si nuestro patrón respiratorio, si nuestra infección respiratoria ya demanda que el corazón y el sistema de vasos sanguíneos tenga que compensar, eso ya no está bien. Pero si ya aún uniéndose ellos dos no son capaces de mantener una adecuada cantidad de oxígeno y nutrientes para el sistema nervioso central, la cosa está todavía más grave, ¿de acuerdo? Ok, trajimos esto específicamente, ¿de acuerdo?, para que vean ustedes acá, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferentes tipos de bacterias asociadas a las infecciones respiratorias, ya hablando de neumonía, ¿de acuerdo? Y es importante saber que no todas las bacterias son sensibles a todos los antibióticos. Por eso es que muchas veces el antibiótico que le dan a su nene de 1 año de edad no es el mismo que le dan a su hijo de 7, porque no son los mismos gérmenes. Entonces siempre es importante evitar la automedicación
y consultar a su médico pediatra en relación a qué tipo de germen es posible y si por supuesto necesita qué tipo de antibiótico. Y terriblemente importante, ¿de acuerdo? Recordar, los virus también causan neumonía. Hay neumonías virales y en las neumonías virales no es necesario dar antibióticos. Al contrario, darlos complica más el cuadro, como todos nuestros colegas de infectología pediátrica podrán decirles. Entonces, darle antibiótico a un niño no es como darle un dulce. Si hasta, haciendo la misma comparación, darle un dulce ustedes no se lo dan siempre. Antibióticos tampoco se los dan siempre, ¿verdad? Entonces, ojo con esa parte, ¿de acuerdo? La Organización Panamericana de la Salud, ¿de acuerdo?, se basa en dos cosas que ustedes ya vieron desde el inicio de esta conversación, ¿de acuerdo? El tener a un niño que respira más veces, ¿de acuerdo? El tener un niño que tiene retracción y el tener un niño que ya tiene manifestaciones neurológicas o cardiovasculares. Esos son los 3 puntos para definir si es una neumonía severa o muy severa, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen ustedes los tips en la mano. Es fácil poderlo ver y detectar temprano. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Listo. Si tengo obstrucción, o si mi vía aérea, o si mi patrón pulmonar no está bien, lo que necesito es mantener esa vía aérea permeable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con los niños? Pues listo, si son respiradores nasales obligados, limpiémosles su nariz, ¿de acuerdo? Pueden darle, si es un niño que ya tiene un proceso alérgico de base, como los pacientes asmáticos, por ejemplo, pues denle sus antihistamínicos, ¿verdad? Pueden ser antihistamínicos de primera línea, incluso como clorfeniramina, ¿de acuerdo? También, por supuesto, ya si tienen un antihistamínico de base, pues continuamos con eso. Manténganlos hidratados, trátenles la fiebre. Recuerden que acetaminofén es el medicamento de elección para tratamiento de fiebre en niños, ¿de acuerdo? Y es importante que debe de darse cada 8 horas. Si ustedes tienen que darlo cada 6 horas, debe serlo con prescripción médica y no deben repetir la dosis, ¿verdad? Para evitar, solo poniendo aquí un paréntesis, ¿de acuerdo? El acetaminofén es tóxico a nivel hepático y si ustedes repiten mucho la dosis o dan dosis muy altas, ¿de acuerdo?, lo que suele suceder es que puedan hacer un fallo hepático y el fallo hepático causado por acetaminofén es un fallo hepático fulminante, ¿de acuerdo? Por supuesto, el tratamiento etiológico, pues ya vamos a decidir conjuntamente con su médico pediatra si necesita o no necesita antibióticos, si es un niño asmático o está con sibilancias por la inflamación, por el proceso inflamatorio viral, pues también se pueden dar broncodilatadores y esteroides también deben de darse regulados, ¿de acuerdo? Ningún medicamento en pediatría debe ser usado sin tener la prescripción de un médico pediatra, ¿de acuerdo? Porque obviamente todos los medicamentos van a ser dosificados en relación al peso del niño y a la causa que está llevando al paciente a tener el proceso inflamatorio, en el caso actual respiratorio. Y por supuesto también su médico va a decidir si el paciente necesita quedarse hospitalizado ya con extra de oxígeno o sistemas de alto flujo, que pues ahora pues fueron mucho más conocidos en relación al uso con la pandemia. No es solo en el COVID que se puede utilizar, pueden ser utilizados en otros tipos de infecciones respiratorias, obviamente estos a nivel hospitalario. Y ya algunos niños de las neumonías severas y muy severas, pues vamos a tener pacientes que van a necesitar un soporte con máquinas que van a ayudarlos a respirar, o los ventiladores, como les llamamos nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces, tips importantes. Recuerden, sus niños deben ser evaluados y acompáñense de sus médicos pediatras. Es importante tener un acompañamiento de alguien que pueda decirles y establecerles diferencias en tratamientos, usos de antibióticos, medicamentos, y que conjuntamente con ustedes, que ustedes ya ahora tienen los tips de detección temprana, ya saben que si su niño está respirando muy rápido, si su niño está muy dormido, si su niño está muy irritable, si su niño no está comiendo bien, si su hijo está con
trabajo respiratorio mayor, si está hundiendo esas costillas, ¿de acuerdo? Si es un niño que ya no se ve rosadito, sino ya se ve pálido, gris, o está moteadito, o está azul en el peor de los casos, ¿de acuerdo? Si es un niño que ya no se siente tibiecito, sino está frío, ojo, ese niño no está bien, recuerden. Vamos a ver el espacio a nivel de lo que es el área de conducta, que nos dice que el sistema nervioso central, el cerebrito, está bien. Vamos a ver el sistema circulatorio, color, temperatura, que es el que nos dice si este sistema está teniendo ya que compensar el trabajo que no está logrando hacer el sistema respiratorio. Y en el sistema respiratorio, el oír ese pitito cuando inhala o ese pitito cuando exhala, saca el aire, que son los estridores o sibilancias, ¿de acuerdo? El ver el aumento del trabajo respiratorio, el ver la frecuencia respiratoria, son de los puntos que ustedes tienen clave ahora. Puntos extra, dirían ustedes, o chivos extras en los exámenes. También saber que acetaminofén es un medicamento de primera línea para tratar a fiebre, sin embargo que no debe ser usado más frecuente de cada 8 horas, a menos que su médico ya se los pueda prescribir cada 6 horas y que nosotros ya sabemos que es un niño, que entonces lo tenemos en alerta, ¿verdad? Y bueno, pues entonces con eso yo les agradezco muchísimo su atención, ¿verdad? Y pues quedo al pendiente de si tienen alguna anotación extra que quisieran ustedes compartir. Muchas gracias, doctora, muy amable. Excelente toda la información que nos comparte el día de hoy. Tenemos por acá algunas preguntas. Nos pregunta alguien, ¿cuánto es el tiempo que debería o lo normal que dura un resfriado? Ok, la vida media promedio de los virus va a ser de 3 a 5 días. Entonces, por esta razón, nosotros deberíamos de pensar que nuestros niños son aquellos que empiezan a tener los moquitos, la tos, el malestar, están en el tercer día, aquello de que tienen muchísima más tos, mucha más secreción nasal, y a partir del cuarto día empiezan a mejorar y el quinto día ya están bien. Si tienen un niño que ese resfrío, por así decirlo, le dura más de 7 días, ojo, hay que ir a ver que no tengamos una rinosinusitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 3 a 5 días creo que sería una buena respuesta. Muchas gracias, doctora. Otra consulta dice si es recomendable o no darle ducha a un niño que tenga fiebre. ¿Darle ducha? Ducha a un niño que tenga fiebre. Sí, pueden darle una ducha. Lo que es importante aclarar en relación al baño con los niños que tienen fiebre es que el baño no se da con agua fría, sino se da con agua tibia. Porque finalmente si ellos tienen fiebre, el agua tibia va a estar por ahí de los 28 grados, o sea, siempre va a estar más bajita que la temperatura del niño y lo va a ayudar a regular, ¿de acuerdo? Y por supuesto esto debe de acompañarse de los medicamentos que sus médicos les prescriban para la temperatura, para la fiebre. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, entre la gripe y el resfriado, ¿cuál de los dos es más contagioso? Ok, algo que es importante saber, ¿de acuerdo? Es que la gripe está relacionada con procesos virales, al igual que el resfrío. Lastimosamente ahorita, ¿de acuerdo? No es que una u otra sean más contagiosas. Realmente ambas tienen alta tasa de viralidad, ¿de acuerdo? No tan compleja como la que vivimos en pandemia con COVID-19, pero sí, o sea, si ustedes están cuidando a un niño con virus sincitial respiratorio, por ejemplo, ¿pueden contagiarse? Sí. El periodo de incubación va a ser igual, de 3 a 4 días, ¿de acuerdo? Y aunque sean adultos, pueden tener un resfriado, ¿verdad? Entonces, ambas son igual de contagiosas, básicamente porque ambas son causadas por virus. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿a los niños puede afectarle de igual forma que a los adultos la gripe? No. En general,
por los factores que vimos de vías aéreas más pequeñas, más débiles en relación a sostén, en relación a que costillas las tenemos más horizontales, que los músculos respiratorios son más débiles y que el consumo de oxígeno en un paciente pediátrico es más alto que en un paciente adulto. No, los niños pueden tener más cantidad de complicaciones y tornarse graves más rápido que un adulto enfrentados al mismo agente viral o infeccioso respiratorio en general. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, ¿cómo podemos prevenir en niños al ingreso nuevamente al colegio a que se contagien de gripe o resfriados? Así, esa es una excelente pregunta y demasiado compleja, ¿verdad? Bueno, pues realmente una de las cosas es enseñar a nuestros niños. Yo sé que entre más pequeños son es más difícil, ¿verdad? Pero enseñarles al hecho de venir y si ellos detectan a un compañerito enfermo, tratar de no compartir instrumentos primordialmente de alimentación, que no se compartan comida, por ejemplo, que se laven las manos, ¿de acuerdo? A los niños que están enfermos, pues obviamente enseñarlos a cubrirse con un pañuelo o con la parte del antebrazo donde podamos evitar que esparzan mayor cantidad de virus, ¿verdad? Y también, por supuesto, es recomendable que en el pico máximo de la infección, que va a ser alrededor del tercer día, pues obviamente cuando vemos un niño que tiene síntomas respiratorios, seamos solidarios con las demás familias, ¿verdad? Y evitemos que nuestro hijo se exponga a tener mayor contagio con otros, ¿verdad? Entonces, sí es importante, si vemos a nuestro niño enfermo, pues obviamente es comprensible solicitar que en un par de días no se presente con tal de que otros niños no se infecten, ¿verdad? Entonces, esa parte también, ¿verdad? Entonces, lavado de manos enseñado a los niños, ¿verdad? Que no compartan instrumentos de alimentación ni alimentos, ¿de acuerdo? Y obviamente el hecho de que el niño enfermo pueda cubrirse para no esparcir y la responsabilidad de los padres en relación a que si lo ven enfermo, pues también que no tengamos el proceso de llevarlo al cole o a la escuela. Muchas gracias, doctora. Y la última consulta que tenemos por acá dice, en caso de adultos, ¿hay algún síntoma o alguna forma en especial que podamos diferenciar la influenza y COVID? No, lastimosamente en las fases iniciales, ¿de acuerdo? Influenza puede darme en adultos y en niños, ¿de acuerdo? En adultos específicamente, vamos a tener, ¿de acuerdo? En la paciente con influenza puede tener, obviamente, fiebre, malestar general, tos, secreción nasal, dificultad respiratoria, puede hacerme una neumonía por el virus de la influenza, puede tener datos de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que haga una sepsis como le conocemos en medicina, que ya es todo el organismo respondiendo a este proceso para la influenza, ¿de acuerdo? Y en el caso de COVID sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? A excepción de que COVID va siempre a tener mayor predisposición a causar alteraciones en coagulación. Pero entonces, clínicamente, decir este paciente tiene influenza o este paciente tiene COVID, realmente no, ¿verdad? Es mejor hacer los hisopados y determinar específicamente cuál es el virus que está atacando. Por supuesto que es importante también para nosotros los adultos, ¿de acuerdo?, mantenernos al día en nuestros procesos de vacunación. Y no es solamente la vacunación para niños, hay vacunación para adultos. Nuestros colegas de la Asociación Guatemalteca de Infectología pues también tienen esquemas para vacunaciones de adultos, embarazadas y demás, ¿verdad? Entonces, influenza hay vacuna para todas las edades, así es que si tenemos algún factor de riesgo en casa o en nosotros mismos, es mejor vacunarnos, ¿verdad?
y entonces ahí ya sabemos, pues obviamente que tenemos una mayor protección para ambos gérmenes, ¿verdad? Influenza y COVID. Muchas gracias, doctora. De momento esas son todas las consultas que tenemos. Agradecemos mucho ahí por todos los consejos y pues compartirnos ahí su experiencia, ¿verdad? Y también pues todo su conocimiento. Agradecemos a todos también su presencia el día de hoy y pues en todos los webinars que hemos tenido a lo largo del año. ¿Algunas palabras finales, doctora? Bueno, primero que muchísimas gracias. Estamos en época navideña, estamos en época de convivios y que pues haya personas que estén acá con nosotros, viendo y aprendiendo y compartiendo con nosotros es algo que realmente se valora mucho. ¿De acuerdo? Esperamos que sus fiestas estén bien, que el próximo año se inicie con muchas bendiciones más, con muchas cosas buenas por venir, con muchos proyectos para realizar, ¿verdad? Y muchísimas gracias a Qualifarm y en especial a Nancy por la invitación para cerrar los ciclos de webinars de 2023 y pues ahí esperamos estar también en los de 2024. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a nuestros colegas del área de informática y redes que pues en esas partes estamos ahí completamente en manejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Pues agradecemos nuevamente a todos y los esperamos en nuestros próximos webinars. Feliz noche.